Señor Jorge Nieto, cuéntanos un poco cuál es así la iniciativa de usted que bueno, tomó por formar parte de esta lista al Congreso de la República por George Forsyth. Mire, como usted sabe, yo estoy impulsando junto con otras personas, hombres y mujeres en todo el país, la formación de un partido, el Partido del Buen Gobierno. Quisimos llegar a las elecciones presidenciales con candidaturas propias, tanto presidenciales como al Congreso, pero los plazos que nos impuso el Congreso, bastante cortos y bastante poco considerados con la participación política de la gente, y al mismo tiempo la propia pandemia que nos encerró durante casi 120 días en una cuarentena larguísima y acabó con toda forma de vida pública, nos impidieron estar. Luego de eso ocurrieron una serie de ofertas y ofrecimientos, de invitaciones para que pudiera ser candidato presidencial siempre y cuando firmara como militante de otro partido. Eso me pareció una impostura que agradecí las invitaciones, pero decliné en las mismas. Y luego de eso se abrió la posibilidad de participar en las listas al Congreso y mi partido, no yo, mi partido, tomó la decisión de que estableciéramos una alianza con la Victoria Nacional y con el señor George Forsyth, porque teníamos coincidencias en una serie de temas que para nosotros eran relevantes e importantes. De modo que participo como candidato en el número 1 de la lista de Victoria Nacional, que tiene como símbolo la campana, y lo hago como invitado representando al Partido del Buen Gobierno en la lista de Victoria Nacional. ¿Cuáles fueron en todo caso esas medidas, esas alianzas, ¿no?, que usted vio similitud entre su partido y el partido de George Forsyth para poder inclinarse por este partido en todo caso? Bueno, en primer lugar, la consideración de que necesitamos recuperar el Estado para el interés público. Si algo nos enseña la pandemia es que tenemos un Estado capturado. Es el club de la construcción, que todos hemos visto a través de los medios de comunicación cómo funcionaba, un grupo de empresarios que se reunían aparte con toda la información necesaria para tomar decisiones sobre quiénes ganaban y quiénes no ganaban los concursos y qué favores y reciprocidades se hacían entre ellos, de modo que gobernaron todo lo que fue el trabajo de construcción durante década y media, más o menos, según han confesado sus propios participantes. Pero al decir algunos de los candidatos hoy en día, cosa que yo comparto, hay casi clubes para cualquier área del trabajo del Estado. Por tanto, lo que tenemos que hacer en primer lugar es recuperar el Estado para el interés público, hoy día capturado por la corrupción. Sin un Estado que mire por el interés de todos, que vea por el interés común, no va a ser posible que tengamos desarrollo. Y eso traba todo el comportamiento del Estado. ¿Cuánto de las dificultades que estamos teniendo hoy día en el sector salud para enfrentar la pandemia? Compras mal hechas, compras hechas en magnitudes más allá de lo razonable, compras a precios por encima de los precios del mercado. ¿Cuánto de eso no es muestra de incompetencia, sino de corrupción? Algún día lo sabremos. Por tanto, tenemos que recuperar el Estado para el interés público, y ese es uno de los primeros puntos de acuerdo con el candidato George Forsyth. El segundo tiene que ver con la necesidad que compartimos de introducir políticas en la agenda pública que combatan las desigualdades. La pandemia nos ha mostrado que somos un país con muchos abismos sociales, que tenemos muchas y profundas desigualdades y tenemos que hacer esfuerzos para combatirla. Conforme hacemos el esfuerzo por combatir la pobreza, tenemos que también hacer esfuerzo por combatir las desigualdades y poner el piso parejo para todos, de modo que en algún momento tengamos efectiva igualdad de oportunidades y que todos, hombres y mujeres, puedan competir con base en su talento. Para eso requerimos recuperar nuevamente políticas contra las desigualdades. En tercer lugar, como parte de esas políticas de igualación, esas políticas contra las desigualdades, hay 3 elementos fundamentales. El primero es lograr una salud pública de calidad. Hoy día no tenemos una salud pública de calidad. Lo sabemos por la pandemia, pero lo sabemos desde antes de la pandemia. Cualquiera que haya ido a nuestros hospitales públicos sabe que para ser atendido pueden pasar semanas y meses y eventualmente son atendidos o cuando el mal desapareció o cuando la persona ya no necesita la atención. Por tanto, necesitamos tener una salud pública de calidad, una educación pública de calidad, que es un elemento también fundamental. Como usted sabe, además de los problemas derivados de la pandemia, el desempleo, las dificultades de las pequeñas empresas para poder sostenerse y no quebrar, tenemos también hoy día haciendo al Estado el esfuerzo educativo a través de estos medios de comunicación como el que hoy día estamos usando usted y yo. Bueno,
El 60% de hogares en promedio en el país no tiene acceso al Internet en las casas. En el campo, ese porcentaje se eleva al 94%. Apenas el 6% de familias rurales tiene acceso al Internet. El resto no lo tiene. Y cuando uno habla con la gente común y corriente de nuestro país y ve lo que están padeciendo hoy día los niños, las niñas en los hogares para poder seguir sus dictados de clases, para poder seguirse dando la educación pública, la educación necesaria que necesitan, uno ve que hay enormes dificultades para la conectividad. Por tanto, ese esfuerzo educativo, esa educación de calidad, hoy día pasa por tener un acceso a la conectividad, un acceso al Internet de calidad y de bajo costo. Uh-huh. Hoy día no tenemos un Internet de calidad, usted lo sabe perfectamente en el uso de sus medios de comunicación. Nuestro Internet no es de la mejor calidad y al mismo tiempo es uno de los más caros de la región. Por lo tanto, necesitamos también trabajar este tema, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos, Sandro, una red dorsal de fibra óptica, tanto nacional como regional, que nos ha costado casi 2.200 millones de dólares. Hoy día enterrados bajo tierra, cubriendo prácticamente todo el territorio nacional, menos la Amazonía, por razones geográficas obvias, y esa red dorsal de fibra óptica que tenemos cubriendo prácticamente todo el territorio nacional, casi no le estamos dando uso. Usamos apenas entre el 5 y el 7%. Por tanto, necesitamos que este esfuerzo educativo, que esta educación de calidad vaya no solamente con las reformas necesarias para adecuar el currículum, para que nuestra educación esté pensando en esa cuarta revolución industrial, en el despliegue de la economía del conocimiento, que ya está ocurriendo en el mundo y en el Perú. Y por tanto, preparen a nuestros jóvenes, chicos, chicas, para poder enfrentar esa competencia y ese reto de la economía del conocimiento, sino que adicionalmente, como tarea incluso diría previa o paralela, necesitamos fortalecer la conectividad de las familias para que todos, no solo unos cuantos, todos puedan tener el acceso a la educación pública de calidad. En todo caso, entonces, ya la propuesta bandera, y se lo ha dicho en reiteradas ocasiones, Joe Forsyth, es el Internet de calidad llegue para mejorar la educación y a todos los sectores más vulnerables, ¿no?, de nuestro país. ¿Cómo se ha presupuestado, cómo se ha conseguido este dinero, ya que algunos también expertos dicen que es tener este recurso a cada rincón de nuestro país es un presupuesto muy elevado, cuesta muy caro? ¿Cómo se ha ideado poder hacer posible todo esto y de dónde vamos a tener todo el dinero para poder implementar este sistema, ¿no? Sandro, el gran gasto ya lo hicimos. Gastamos 2.200 millones de dólares en la construcción de esa red dorsal de fibra óptica nacional y regionales. Hoy día el Perú está totalmente interconectado, salvo la Amazonía. La Amazonía va a requerir una conectividad vía satelital. Por tanto, lo que necesitamos es operar este sistema. Le estoy diciendo que solamente funciona el 6% de esa red dorsal nacional y regionales de fibra óptica. Lo que se necesita en realidad son básicamente las conectividades a los lugares y a los locales y a los hogares, a los sitios donde queremos que esa red dorsal de fibra óptica. El gran gasto ya está hecho, ya lo hicimos y no lo estamos usando. Es como si usted tuviera enterrado bajo suelo en su casa 2.200 millones de dólares y de eso no usara prácticamente nada. Por tanto, el grueso del gasto ya está hecho. El caso de la selva amazónica es distinto. Ahí, por razones geográficas, no es posible pensar en una conectividad a través de la red dorsal. Lo que necesitamos allí es apelar a la conectividad satelital. Y ahí tenemos varias opciones. Una, hace poco el ministro de Transportes ha anunciado que van a contratar Internet para hacerle llegar a las comunidades rurales y a la población amazónica una señal de Internet para que puedan estar conectados con el mundo y, por supuesto, recibir los servicios de educación pública que ofrece el Estado a través de estos medios. Muy bien, pero hoy día el Estado tiene contratados más o menos 22 millones de dólares con distintas dependencias que cada una contrata por sí sola servicios de conexión al Internet. 22 millones de dólares al año pagamos más o menos. Entre 20 y 22 millones de dólares al año pagamos más o menos por esos contratos. Si le agregamos los contratos que se van a hacer a los precios que están establecidos en esos contratos con otras dependencias del Estado, que no son los más baratos, al contrario, que son, en mi opinión, excesivamente caros, vamos a tener un gasto de aproximadamente 500
perdón, 50 millones de dólares al año. Si usted proyecta esa cifra en 10 años, estamos hablando de 500 millones de dólares en 10 años. Con 500 millones de dólares del presupuesto que ya se está destinando a ese tema, podemos comprar 2 satélites de comunicación. No 1, 2. Por tanto, los recursos están allí. Lo que hay que tener es una visión clara de cuál es el problema en el sector y tomar las decisiones políticas necesarias. Adicionalmente, hoy día el Perú cuenta con una cantidad determinada de megahertz a través del Pacto Andino, que tiene un convenio con una empresa francesa que tiene ya señal satelital para toda la zona amazónica. Adicionalmente, tenemos un convenio firmado por el CONIDA con Bolivia. Una de las cláusulas de ese convenio permite que Bolivia, que tiene satélite de comunicación, nosotros tenemos satélite de imágenes, permite que Bolivia nos dé también ese servicio por vía convenio, es decir, prácticamente sin gastar un solo centavo. Y adicionalmente, cuando yo fui ministro de Defensa, inicié la gestión con el Brasil, conversando con su ministro de Defensa, nos reunimos en ese momento en una comunidad vecina al Perú, en el Brasil. En esa reunión convinimos intercambiar servicios satelitales. El Perú le prestaría a Brasil imágenes satelitales que Brasil en ese momento no tenía, y Brasil nos prestaría a nosotros un conjunto de capacidades para conectividad a la señal satelital de Internet. De modo que opciones, formas de resolver el problema, tenemos muchas, pero necesitamos tener primero la voluntad política y luego hacer las adecuaciones legislativas para que una serie de trabas a nivel de ley y de reglamento permitan que exploremos y explotemos a toda fuerza, con todas las capacidades, lo que hoy día tenemos ya instalado y las posibilidades que tenemos en materia de convenios, tanto en organismos multilaterales como el Pacto Andino, como en convenios bilaterales con Bolivia y eventualmente con Brasil. Un proceso que yo inicié y que lamentablemente en algún momento ha quedado encallado en algún pantano burocrático. Exacto, bien, importante y correcto lo que usted nos está diciendo sobre las partes técnicas y los recursos que ya tenemos, pero hablemos del factor tiempo. Esto se va a hacer viable durante un eventual gobierno de Joe Forsyth en el primer año, segundo año, tercer año, si es realmente algo que se va a hacer agilizado, ¿no? Porque podemos decir ahora que tenemos todos estos recursos, pero ¿en cuánto tiempo vamos a gozar de todos estos servicios? Y si vamos a trabajar con los servicios que actualmente están estafando a los miles de peruanos, como Movistar, Claro y otras empresas más. Yo no le voy a dar promesas de político que no pueda cumplir. A mí no me gusta corregirme 2, 3 días después y decir, no es la fecha tal, sino la otra fecha. Sobre todo cuando hay elementos que no dependen de la decisión política solamente. Lo que sí le puedo decir es que tenemos que acometer este problema desde el primer día del mandato del nuevo gobierno. Y que es posible resolverlo, y que es posible resolverlo en plazos relativamente razonables para que toda la población peruana tenga acceso a una señal de calidad en el Internet y de bajo costo. Las empresas seguiremos trabajando como Movistar, seguiremos o evaluaremos quizás otras empresas que den un mejor servicio a los peruanos o trabajamos con ellos en todo caso. Habrá que ver qué cosa es lo que conviene en ese momento. Habrá que revisar todas las disposiciones legales. Lo que sí sabemos es que eventualmente en asociaciones público-privadas del Estado con algunas empresas, siempre y cuando el Estado ponga en juego toda su capacidad. Por ejemplo, le he mencionado el tema de que gastamos cerca de 20, 22 millones de dólares anuales en compra de servicios. ¿Qué significa eso, Sandro? Que el INDECI, el Hospital Tal, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aérea, el Ejército, el Banco de la Nación, etcétera, cada uno hace su contrato. ¿Por qué no hacemos un solo contrato para todas las dependencias del Estado? Un solo contrato nos haría un gran comprador y por tanto tendríamos mucho mejores condiciones para imponer condiciones en un trato de igual a igual con quienes nos proveen el servicio. Necesitamos concentrar ese conjunto de contratos en uno solo, con la especificación técnica que cada contrato requiera, que cada dependencia necesite, pero un solo comprador. Un solo comprador. Por tanto, hay muchos temas que están ahí presentes y que tienen que ser abordados para resolver ese tema. Y lo que necesitamos es, de una manera o de otra, con estas empresas o con las otras, garantizar Internet de calidad, a bajo costo, para toda la población peruana.
Ujú. Pero prácticamente es una promesa porque es algo que no hemos visto en los últimos años y si lo hacen realidad, bueno, está quedando en pie, que es una promesa que en un eventual gobierno esto se va a realizar sí o sí. Señor Jorge Nieto, nos gustaría saber hablar un poco también el tema de salud. Usted que conoce tanto la gestión pública, ¿qué medidas en este caso y está implementando el plan de gobierno de George Forsyth también y usted encabezando del Congreso poder trabajar y mejorar el sistema de salud que ya todos los peruanos hemos visto cómo hemos vivido durante esta pandemia? Bueno, me gustaría hablar de la pandemia, ya que estamos en ese tema, porque en este momento que estamos usted y yo conversando, hay miles de compatriotas nuestros que están buscando un balón de oxígeno para poder sobrevivir. Hay miles de otros compatriotas que están buscando una cama hospitalaria o una cama en unidad de cuidados intensivos. Necesitamos que esta situación dramática sea resuelta. Yo he mencionado varias veces la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención de salud. En la primera ola de la pandemia, este primer nivel de atención de salud fue prácticamente desactivado. En algunos países de América Latina, como Costa Rica y Uruguay, si algo les hizo tener en la primera parte de la pandemia un muy buen comportamiento, una muy buena actuación frente al fenómeno, fue precisamente que contaban con un muy buen nivel de atención de salud en el primer nivel. Nosotros tenemos que reforzar eso de un modo muy fuerte. Pero hay adicionalmente a esto, primer nivel de salud son los centros médicos, lo que llamamos las postas médicas, los centros que están en los distritos, en los barrios. Necesitamos darles a eso equipamiento, provisiones de medicamentos, fortalecimiento de capacidades de enfermería, de medicina, doctores. Allí donde nuestros centros de salud han funcionado, y hay ejemplos en el Perú en donde han funcionado y funcionado muy bien, incluso durante la época en la cual prácticamente se desactivaron en todo el país. Pero allí donde ha funcionado ha habido una muy buena contención de la expansión de la pandemia. A este tema del primer nivel de salud hay que agregarle una fase previa, que es lo que se llama la atención prehospitalaria. Es decir, la salida de médicos, enfermeras, ambulancias a las casas para poder atender a la gente que está contagiada en las familias, con las familias en las casas y poder llevar los elementos necesarios para que puedan tener esa atención, especialmente en el primer momento del contagio. Eso no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo con la fuerza que se necesita hacerse. Por tanto, necesitamos también fortalecer este nivel de atención prehospitalaria. ¿Eso qué nos indica de cara al futuro? Que parte de la reforma del sistema de salud para que tengamos una salud pública de calidad debe suponer el fortalecimiento de ese primer nivel de atención de salud. El primer nivel de atención de salud, la posta médica, el centro médico, es el que está cerca de la familia, cerca del barrio, cerca de la gente. Y necesitamos que haya ahí una mayor fuerza para la atención en el primer nivel de salud, pero también para la atención prehospitalaria y que vaya con los hogares. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias no saben cómo tratar la enfermedad, no saben cómo aislar al enfermo, no saben qué es lo que deben y qué es lo que no deben hacer. Por tanto, hay una labor también de educación de nuestra población, de modo que se convierta en un actor activo en la lucha contra la pandemia, que sea parte de una fuerza social que conscientemente pueda finalmente aislar el virus y vencer y resolver la pandemia. De cara al futuro, entonces. ¿Cómo mejorar? De cara al futuro. Sí, le escucho, dígame, Sandro, dígame. ¿Cómo mejorar estos centros, centros de salud más cercanos, ¿no? Porque son justamente los centros más olvidados de todos, más que los hospitales, más que las postas médicas, los centros de salud y los maternos, donde más llegan, pues la población son los más olvidados, los que tienen menos recursos. ¿Cómo mejorar justamente la parte más olvidada en el sector salud? Empezando por lo que usted acaba de decir, Sandro, recursos. Se necesitan recursos para ser fortalecidos en sus capacidades, para tener médicos de calidad allí donde los necesiten, o enfermeras, enfermeros de calidad para poder desarrollar esta instancia. Pero adicionalmente a esto, de cara al futuro, lo que necesitamos es que por lo menos en cada distrito del Perú haya una buena posta médica, un buen centro médico, con todas las capacidades, eventualmente con tomógrafos o con todos los elementos que les permitan hacer seguimiento y mediciones, diagnósticos, y al mismo tiempo con la atención necesaria, tanto médica como de enfermería, para poder enfrentar las enfermedades que se desarrollan en cada una de las localidades de nuestro muy diverso y complejo país. Por tanto,
el esfuerzo por construir buenas postas médicas, buenos centros médicos en cada distrito del Perú es fundamental para elevar significativamente la calidad de nuestra salud pública. Cuando pensamos en elevar la calidad de la salud pública, generalmente lo que pensamos rápidamente es en hospitales. Necesitamos un hospital y en algunas zonas, por supuesto, se necesita un hospital, porque hay una población tan grande que se requieren construcción de hospitales. Pero ese no es el caso de todos. Nos bastaría con tener en algunas zonas muy buenas postas médicas que incluyen, ¿qué, Sandro? Además de todo lo que le he dicho destinado a salud, que deben tener todas una muy buena conexión de Internet de alta calidad para que podamos ingresar poco a poco en el mundo de la telemedicina, que hoy día ya se despliega también en el mundo y que va a ser parte de la realidad normal de la atención médica en el futuro. Por tanto, si usted vive en Huancané o en Pantoja o en Huancayo, usted puede allí, con su posta médica, tener atención del más alto nivel que contemos en el país, en los hospitales de la capital o de algunas capitales del país, para que su mal, que es un mal que no tiene capacidad de atención en su localidad, pueda ser atendido a través de la telemedicina. No olvide usted que hoy día ya hasta se interviene quirúrgicamente a larga distancia a través de la telemedicina. Por tanto, cuando estamos hablando de una red nacional de postas médicas, estamos hablando de un esfuerzo fuerte que le permita al Estado tener esa cobertura de calidad para toda la población. Ok, correcto. Último mensaje quizás para las personas que nos están viendo antes de ir al siguiente bloque. Como no, Sandro, le agradezco la posibilidad. Yo quisiera dirigirme a todos los compatriotas, mujeres, hombres que nos están escuchando. Sabemos que estamos en una situación dramática, una pandemia que está cobrando vidas, que está poniendo a muchos de los nuestros en situaciones muy difíciles, luchando literalmente entre la vida y la muerte. Sabemos también que estamos en proceso electoral. Yo no les voy a pedir su voto. Me parece difícil para mí hacerlo en estas circunstancias. Yo sí les quiero pedir algo. Hagan un ejercicio de solidaridad. Ayuden al que tienen cerca. Tomen en serio el tema de la pandemia. Salgan de sus casas solo si inevitablemente tienen que hacerlo. Y si salen a conseguir el pan de cada día, por ejemplo, si salen, hágalo con todas las medidas de seguridad. Hoy día se está desarrollando en el país no solamente la segunda ola de la pandemia, sino que esta segunda ola está hecha ya no por el virus que desarrolló la primera, sino por una variante o dos variantes de ese virus. Hablan de la variante inglesa y de la variante brasileña. Ambas contagian más rápido, son más agresivas con el cuerpo y hacen en 2 o 3 días lo que antes hacía en 8 o 10, y al mismo tiempo son más letales, matan más gente y ya no respetan edades. Ya no solamente se concentran las muertes en las edades más altas, sino que hoy día se han prolongado, se han extendido a todas las edades. De modo que yo en particular a todos los padres de los barrios, de los pueblos que hoy día nos escuchan, padres y madres, cuídense, cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas, extienda la mano solidaria al vecino. No necesitamos mano dura, necesitamos mano fuerte y solidaria como la que tenemos los peruanos. Les invito a que hagamos eso y juntos, nosotros que somos creadores de una civilización, que tenemos miles de años de historia detrás, juntos vamos a salir de esta situación como lo hemos hecho otras veces en el pasado. Les envío un fuerte abrazo y mi más sentido solidario para que todos ejerzamos juntos esta lucha y salgamos adelante. Recordemos que fuimos una vez una sola fuerza. Volvámoslo a hacer. Ok, gracias. Entonces, señor Jorge Nieto, así candidato por Victoria Nacional número 1, encabeza esta lista parlamentaria, ha estado con nosotros en Contacto Político.